clase que va a ser referente a materia que ya estuve viendo con algunos chiquillos, que es la materia de hormonas y sistema reproductor. Y además vamos a leer algo también de métodos anticonceptivos y de fecundación, ¿ya? Si se me llega a interrumpir la conexión, voy a tratar de conectar lo más rápido que pueda. Ya a veces tengo problemas de acceso. Ya, si se llega también a escuchar mal la señal, por favor me dicen y yo vuelvo a repetir o vuelvo a mostrar las diapositivas que está señalando. ¿Ya? Hola, profe, voy a estar por mientras en Ya, el chat. Si llegamos al límite de participantes, ahí me salgo para que entre alguien más. Entonces lo voy a estar apoyando y le aviso en ese sentido. ya, pero ingrese igual con otra cuenta, porque si yo no he podido ver qué pasa si hay muchos a través de mi cuenta. Me interesa Ah, no, si estoy ingresar con por mi otra cuenta cuenta, nomás. ya porque ya, súper. Gracias, Elizabeth. Ya, como les decía anteriormente, voy a partir hoy día viendo, como les dije, el tema de las hormonas principalmente, ¿ya? Así que voy a partir refiriéndome brevemente, hola Felipe, hola a todos los que vienen incorporándose, a las características sexuales primarias y secundarias. Entonces, para los que no tienen mucha idea acerca del tema del eje temático que tiene que ver con homeostasia y hormonas, respecto al tema de la PTU, tiene que ver fundamentalmente con las hormonas sexuales masculinas y femeninas, ya con las hormonas del embarazo, el parto y la lactancia, eso respecto a las hormonas, ya, y hay que hacer algo acerca muy genérico acerca de la fecundación y algo muy general también respecto de métodos anticonceptivos y eventualmente de infecciones de transmisión sexual, ¿ya? Pero si hubiera que decir cuál es lo más relevante o lo que uno debería apostar a que salieran como preguntas relativas a este eje temático, serían hormonas sexuales, como les dije, femenina y masculina, sobre todo hormonas femeninas, y eventualmente los temas que tienen que ver con eh, métodos anticonceptivos, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, voy a partir hablando de las diferencias de las características sexuales primarias y secundarias, y luego vamos a ir abordando los temas de hormonas en sí. Primero, indicarles que las características sexuales primarias se refieren a todas aquellas características con las cuales ustedes nacen, o con lo cual uno nace, ¿ya? Si yo les digo, por ejemplo, que voy a estar hablando de los gametos, ya sea masculino o femenino, o voy a estar hablando de la estructura genital, o, por ejemplo, de las gónadas en sí, es decir, ovarios o testículos, desde el punto de vista del sexo biológico, yo voy a estar refiriéndome a características sexuales primarias. Entonces, si hubiera una forma como, por así decirlo, resumir así eh, cuáles son, ¿no es cierto?, las características sexuales primarias, lo podríamos abordar con las 3G. 3G, ¿entienden? G de gametos, G de gónadas y G de genitales. Esas 3G se refieren, ¿no es cierto?, a las características sexuales primarias, ¿ya? Esas características sexuales primarias van a condicionar las características sexuales secundarias. Las características sexuales secundarias, por ejemplo, en el caso de los hombres, acá tenemos algunas, se refieren, por ejemplo, al desarrollo del músculo esquelético o estriado, ¿no es cierto?, a partir de la pubertad. También tenemos, ¿cierto?, el desarrollo, maduración de las glándulas anexas del aparato reproductor masculino, como la próstata, las vesículas seminales o las glándulas de Cooper. También, por ejemplo, la espermatogénesis masculina o la producción, ¿no es cierto?, de gametos. Tres g, o sea, gónadas, lo voy a anotar en el chat, ¿ya? Gónadas, gametos y genitales, o estructura genital, pero así como para aprendérselo fácil. Por eso les digo las 3G, de G de gato, gónadas, gametos y genitales, ¿entienden? Son las estructuras con las cuales uno nace. Por ejemplo, si ustedes quieren hablar de estructuras sexuales primarias en un gato, por ejemplo, no sé, pensamos que queremos identificar un gato macho o un cachorro, no sé, de perro.
Entonces uno podría decir ya, la presencia de los genitales, ¿no es cierto? Masculino, femenino, presencia de gametos dentro, por ejemplo, de las gónadas de ese animal. Entonces, gónadas, gametos y genitales, las características sexuales, como les dije, primarias, ¿ya? ¿Se entendió ahora? Ya, a partir de ahí, como les dije, teniendo presente eso, tenemos las características sexuales secundarias. Las secundarias se originan, como les dije, a partir de cierta edad. Normalmente uno habla de la pubertad, ¿ya? Y las características sexuales secundarias tienen que ver con todas aquellas características que se desarrollan producto de las hormonas sexuales. En el caso de el sistema reproductor masculino hablamos de la testosterona como el principal andrógeno que provoca las características sexuales secundarias en los varones, ¿ya? En el caso de las mujeres hablaríamos, ¿no es cierto?, de los estrógenos, como las hormonas responsables de la generación de las características sexuales secundarias a partir de la pubertad. Si se escucha mal, me dicen y yo repito, ¿ya? Entonces, como les decía anteriormente, si hubiera que decir características sexuales secundarias, por ejemplo, en el caso de los varones, hablaríamos de desarrollo de músculo esquelético, por ejemplo, hablaríamos de las glándulas anexas, un desarrollo de la glándula anexa o un crecimiento o maduración de esta glándula anexa, lo mismo que un crecimiento, ¿no es cierto?, de las estructuras genitales masculinas. También, por ejemplo, hablaríamos de cambios que tienen que ver con las glándulas sudoríparas, un incremento en la secreción de las glándulas sudoríparas o sebáceas, modificaciones también, ¿no es cierto?, de los cartílagos de la laringe, de las cuerdas vocales, ¿ya? Todo eso son, y obviamente, que es típica y característica del vello corporal, ¿ya? Esas son características sexuales secundarias que podríamos estar hablando. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se ha preguntado en algunas ocasiones en la prueba la diferencia entre características sexuales primarias o secundarias y también cómo pueden diferenciarlas ustedes según sexo, ¿sí? Esa es como la primera como tópico que yo necesito que ustedes como lo tengan claro y si hay alguna duda me lo dicen. Ya. Brevemente, no es necesario que ustedes sepan las estructuras como anatómicas que existen en el aparato reproductor femenino o masculino, salvo estructuras como importantes, se podría decir así, que a lo mejor las tienen que tener una idea general de lo que ocurre. Por ejemplo, si les preguntan por el útero, que sabemos que es una estructura interna, ¿no es cierto?, del sistema reproductor femenino, y que es súper importante porque es el lugar donde se implanta el embrión, ¿no es cierto?, se lleva a cabo el desarrollo del embarazo. Es como lógico que uno podría pensar que nos podrían preguntar algo relacionado con el útero, o por ejemplo, que nos preguntaran por el oviducto en la mujer, que es lo mismo que la trompa de falopio, y nos preguntaran si, no sé, qué importancia tiene, porque justamente ahí ocurre la fecundación, o sea, la unión del óvulo con el espermio. En el caso del aparato reproductor masculino, hay que acordarse que los testículos son las gónadas, donde se producen los gametos y las hormonas sexuales, ¿ya? Y la otra cosa importante a considerar sería que existen glándulas anexas que tienen que ver con la producción del líquido seminal, que acompaña a los espermatozoides que se producen en los testículos, y eso sería como lo más relevante, porque ya como entrar en detalles de las estructuras así, o saber como un orden, una secuencia de estructuras sería más bien propio de preguntas de lectivo de biología. Ahora sí, rápidamente, así, si tuviera que decir rápidamente cuál es el orden de la estructura, tendríamos que decir que los testículos, ¿no es cierto?, son la estructura en donde se generan los gametos masculinos, luego avanzan hacia el epidídimo, que es una estructura que se encuentra por sobre el testículo. Luego de ahí, los espermatozoides son conducidos a través del conducto de frente hacia el conducto eyaculador, que en el fondo recibe el aporte de las vesículas seminales, ¿ya? Porque están conectados las vesículas seminales con el conducto eyaculador, ¿ya? Luego se prosigue hacia la uretra prostática, o se atraviesa la próstata a través de la uretra. La próstata vierte su contenido también en la uretra. La uretra es un conducto común que se comparte entre el aparato urinario y en este caso el reproductor, ¿ya? Y finalmente la uretra sería como el componente final
la uretra peniana en este caso, que recorre por el interior del pene, que recibe el aporte de la glándula de Cooper. Pero todo esto que estoy diciendo, como les dije, es algo que es de importancia cuaternaria o no sé, no es tan relevante, ¿ya? Así que, como les dije, quédense con la función de las gónadas o los testículos como los órganos, ¿no es cierto?, responsables de la formación de gametos y hormonas sexuales, y que hay estructuras anexas, ¿ya? No es necesario hacer hincapié en cada una de ellas, de estas estructuras. Ya si alguien tiene duda al final de la clase me puede preguntar y yo profundizo. Entonces, como les dije, como para cerrar así esta parte, que de los testículos, ¿no es cierto?, los espermatozoides se supone que recorren el epidídimo, el conducto deferente, el conducto eyaculador, luego la uretra prostática, o atraviesa la próstata por la uretra, y finalmente la porción final de la uretra del pene, la uretra peniana, ¿ya? Ya, ahora vamos a entrar como en la parte de las hormonas, que sería como lo más relevante que hay que saber de sistema reproductor masculino, ¿ya? Hasta el momento le he hablado como una definición general de características sexuales primarias y secundarias. Nombré algunas, ¿no es cierto?, en el caso de los varones. Hablé una especie de eh, panorama general de la estructura del sistema reproductor masculino, que les dije que no era relevante, y ahora sí voy a hablar de las hormonas masculinas, y estas sí son relevantes para efectos de la prueba de transición, ¿ya? Entonces, lo primero que me interesa decirles es que aquí se cumple lo que les explicaron en la mañana los que estuvieron en clase del eje hipotálamo hipoficiario. Vale decir que las hormonas que se producen por una glándula, a excepción, ¿no es cierto?, del páncreas y de la paratiroides, todas las hormonas del cuerpo, o la gran mayoría, se rige por el eje hipotálamo hipoficiario. Eso significa que el hipotálamo es el centro superior de la homeostasia, que comanda, ¿no es cierto?, a la hipófisis anterior o adenohipófisis, o pituitaria, que es lo mismo, y luego esta a su vez, ¿no es cierto?, comanda a alguna glándula que se encuentra en el cuerpo. Esa glándula puede ser el hígado, puede ser, ¿no es cierto?, la tiroides, pueden ser las gónadas, pueden ser las glándulas suprarrenales, etcétera, etcétera. Lo importante es que se cumple esta triada de estructuras. Hipotálamo con un factor estimulante, ¿no es cierto?, liberador para la hipófisis, luego la hipófisis produce una hormona estimulante de una glándula, y finalmente esa glándula final o definitiva produce el producto, que es lo que nos interesa. Y este sistema se regula por feedback negativo o retroalimentación negativa, que me imagino que ya algunos lo saben, que se refiere a un sistema en el cual ustedes mantienen constantes las concentraciones de la hormona en cuestión, que nos interesa investigar o nos interesa analizar. Se mantienen constantes las concentraciones de una hormona, o se mantienen fluctuando dentro de un rango considerado homeostático o fisiológico o normal. Por lo tanto, los efectos fisiológicos que provoca esa hormona son constantes. Son efectos constantes, son efectos que persisten en el tiempo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos que el hipotálamo produce lo que se conocen como el péptido liberador de gonadotrofinas o GnRH, que lo que va a hacer es liberarse por la sangre, por un sistema capilar, ¿no es cierto? Va a llegar a la hipófisis. No es mucha la distancia que separa el hipotálamo a la hipófisis, así que no tienen que imaginárselo como un recorrido inmenso. Es cercano, ¿ya? Entonces se liberan neuropéptidos hacia la hipófisis, hacia conjuntos de células que tienen receptores específicos para este neuropéptido, y este neuropéptido va a producir, ¿no es cierto?, las llamadas gonadotrofinas. De hecho, la GnRH se llama Gonadotrophic Release Hormone, o hormona liberadora de gonadotrofinas. Las gonadotrofinas son gonadotrofinas, o tropinas con P, da lo mismo. Trofinas o trofo significa factor estimulante. Entonces, las gonadotrofinas son la LH y la FSH. Y este sistema que estoy diciendo es común para ambos sexos. ¿De acuerdo? Entonces, la GnRH hipotalámica está estimulando la adenopófisis, la cual a su vez produce la FSH y LH, y este mecanismo general está operando también, como les dije, tanto en hombres como mujeres, ¿ya? Las diferencias van a estar dadas fundamentalmente por lo que está pasando en las gónadas y por los mecanismos de retroalimentación. Pero en términos genéricos, el mecanismo que yo estoy relatando acá es casi el mismo. Entonces, fíjense que se produce la LH y la FSH. LH se llama hormona leutinizante,
y FSH se llama hormona folículo estimulante. Los nombres vienen porque fueron descritos primariamente en hembras de mamíferos, ¿ya? O sea que no son hormonas que uno pueda clasificar así como, no sé, hormonas androgénicas o específicamente masculinas o de macho, porque estas hormonas les dije que son comunes a ambos sexos. Pero como fueron primero descritas en hembras, se les puso ese nombre, hormona luteinizante, que viene de cuerpo lúteo, y hormona folículo estimulante, que viene de folículo, que son estructuras del ovario, ¿entienden? Pero son los mismos péptidos producidos por la adenopófisis, ¿ya? Entonces, la LH, si ustedes se fijan, va a ir a actuar sobre unas células del testículo, porque estoy hablando de aparato reproductor masculino, va a actuar sobre unas células que se llaman células de Leydig. Células de Leydig. Las células de Leydig tienen receptores para la hormona LH, ¿ya? Mientras que las células de Sertoli son las que tienen los receptores de la FSH hipoficiaria o adenohipoficiaria, ¿ya? Por lo tanto, las células de Leydig responden al LH y van a producir una hormona importantísima que se llama testosterona, mientras que la célula de Sertoli va a producir, por estímulo de la FSH, una hormona que se llama inhibina. Ahora, ¿para qué sirve cada hormona? En términos generales, la inhibina se supone que es una hormona que regula de manera estricta la gametogénesis masculina o la espermatogénesis, o la producción de espermatozoides, ¿ya? Mientras que la hormona testosterona tiene un rol global, porque la testosterona es la hormona responsable de las características tanto primarias como secundarias en los machos, ¿ya? Primarias y secundarias en los machos. Y aparte de tener esa función de las características sexuales primarias y secundarias de los machos, también es responsable de regular la gametogénesis. Porque si yo tengo exceso de testosterona, puedo provocar infertilidad, así como si tengo falta. Así que tiene un rol directo también, junto con la inhibina, en la producción de espermatozoides, ¿ya? Entonces, la testosterona, como les dije, es el andrógeno más importante del sexo masculino, de los machos, de mamíferos. Esta hormona retroalimenta negativamente tanto el hipotálamo como el hipófisis anterior o adenohipófisis. Esto significa que esta hormona, si está en exceso, inhibe la liberación del péptido liberador de gonadotrofina hipotalámico y también inhibe la producción de gonadotrofina hipoficiaria. O sea que está actuando en dos niveles, a diferencia de la inhibina, que solo retroalimenta a nivel de la hipófisis anterior, bloqueando la FSH. No sé si se dan cuenta que aquí obviamente hay una pregunta que ya salió en algunos años anteriores, que es si el estudiante diferencia, ¿qué ocurre si yo a un macho, por ejemplo, yo le inyecto testosterona o inhibina? ¿Cuáles van a ser los efectos que yo voy a ver? ¿Se entiende? Si yo le inyecto testosterona a un animal, voy a estar bloqueando el eje hipotálamo hipoficiario, así que voy a estar teniendo efectos, sobre todo si una sobredosis, efectos sobre su fertilidad. Si es un animal maduro, obviamente, un macho adulto. Si yo, en cambio, retroalimento, o sea, inyecto inhibina, la inhibina va a estar ejerciendo efectos fundamentalmente sobre la gametogénesis, pero no va a estar alterando la producción de andrógenos. No sé si me siguen. Profe, en el chat hay una pregunta. Dice, Ámbar, ¿puede repetir eso de que controla en 2 niveles? Ya, gracias, Elizabeth. El control es tanto a nivel hipotalámico como hipofisial. Un poco más de esteria. La testosterona es similar a la progesterona femenina. Profe, justo cuando lo dijo se cortó. Ya. La testosterona es similar a la progesterona femenina, porque en ambos casos las hormonas ejercen un efecto de feedback negativo o retroalimentación en ambos niveles, tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipofisiario o adenohipoficiario, o de la hipófisis anterior. Entonces es una acción inhibitoria sobre esos dos niveles. En cambio, si yo hablo, por ejemplo, de inhibina, en el caso del testículo que estoy hablando de la inhibina solo bloquea o inhibe a la hipófisis anterior o adenohipófisis. Y respecto de la FSH, no tiene un impacto sobre la producción de LH y por ende sobre la producción de testosterona. Entonces, por eso es muy importante que ustedes diferencien
estos dos tipos de efectos en las hormonas sexuales, la testosterona en los hombres y la progesterona en las mujeres. Es decir, cómo pueden afectar la fertilidad y también la expresión de las características sexuales secundarias, ¿entienden? Entonces es importante entender ese concepto. En cambio, la inhibina, por ejemplo, masculina, y en menor grado también los estrógenos femeninos, ejercen fundamentalmente un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis anterior o adenohipófisis. No están alterando el hipotálamo en sí, ¿entienden? Entonces el efecto de inhibición es distinto. No sé si quedó un poco más claro, Amber o Elizabeth. Sí, dijeron que sí. Ya, entonces, por ejemplo, si alguien preguntara, bueno, ¿qué sucede si un hombre o le damos una sobredosis de testosterona o una dosis alta de testosterona? Lo que vamos a tener, evidentemente, es que vamos a dañar la gametogénesis. De hecho, cuando un hombre consume esteroides anabólicos de manera frecuente, ¿no es cierto? Y en alta concentración, como lo hacen algunos fisicoculturistas, lo que termina produciéndose es infertilidad permanente, ni siquiera temporal, ¿entienden? Sino que permanente, se produce un daño irreversible. ¿Se entiende? Entonces es como si estuviera funcionando casi como anticonceptivo la testosterona en exceso, ¿ya? En el caso de la progesterona femenina, que yo lo voy a explicar más adelante también, la progesterona también funciona como anticonceptivo a través de las pastillas anticonceptivas. Porque si una mujer consume dosis de progesterona que son constantes o dosis más altas, lo que va a producirse, ¿no es cierto?, es una inhibición tanto del eje hipotálamo como hipoficiario. Entonces se va a suprimir la ovulación. Entonces, si ustedes se fijan, la testosterona termina ejerciendo un efecto análogo o similar a la de la progesterona en la mujer. La inhibina lo que hace es suprimir la gametogénesis, o sea, cuando hay exceso de espermatozoides, se supone que no puede haber una sobreproducción, tiene que haber una producción que sea adecuada, que se va haciendo por camada de gametos y que va ocurriendo en los tiempos pertinentes. Entonces, la inhibina lo que hace es justamente regular, la inhibina actúa sobre las células de Sertoli para que el proceso de maduración de la meiosis, de la meiosis 1 y la meiosis 2 de los gametos y la espermiohistogénesis, que es la diferenciación del espermatozoide, de la espermátida en espermatozoide, ¿ya? Ese proceso de gametogénesis sea un proceso altamente regulado y fino, no ocurre de cualquier forma, no se produce exceso ni tampoco déficit, porque si usted tiene exceso, vamos a tener un problema probablemente de sobreproducción que podría afectar igual a los gametos, y si usted tiene déficit va a tener infertilidad. Entonces, tiene que haber una hormona que regule la cantidad adecuada de espermatozoides. En el caso de la especie humana, se supone que tiene que ser superior a 300 millones, entre 300 y 400 millones por eh, eyaculado. Se considera un hombre fértil, ¿ya? Profe, ¿hay más preguntas? Las pastillas anticonceptivas, sí, las pastillas anticonceptivas pueden ser combinadas o pueden ser progestinas, o sea que solamente tengan sustancia análoga a la progesterona y tienen igual el mismo efecto anticonceptivo o anovulatorio que se llama, que suprime la ovulación, ¿ya? Ya, entonces no nos desviemos tanto del tema porque ya quedó claro entonces que la célula de Leydig tienen que asociarla con testosterona, ¿ya? Y la célula de Sertoli con la inhibina. Entonces, no se olviden, es LH, Leydig testosterona, y es FSH, Sertoli inhibina. Porque se ha preguntado en la prueba, en años anteriores, la asociación entre hormona hipoficiaria y de la gónada, en este caso el testículo. ¿Sí? Entonces, tienen que tener claro que, y también con las células, porque usted podría decirme, me importa un pepino la célula, es que tiene que saber la célula igual. LH, Leydig, las dos son con L, así que me imagino que pueden hacer esa asociación. LH, Leydig, ¿ya? Y Leydig, testosterona, que es la que actúa a ambos niveles, hipotalámico e adenohipoficiario. En cambio, la Sertoli, gracias a la acción de la FSH, produce inhibina, ¿ya? ¿Qué cosa repetir? ¿Lo último?
La testosterona, como les dije, se mantiene, mire, el hombre no tiene ciclo, las concentraciones se mantienen constantes y siguen el mismo principio de todas las hormonas del cuerpo. La hormona, por ejemplo, las somatomedinas del hígado, por ejemplo, no sé, pues, las hormonas, ¿no es cierto?, de la corteza de la glándula suprarrenal, eventualmente la hormona, la tiroides, por ejemplo, y las hormonas tiroides. Entonces, si usted se fija, las concentraciones tienen que mantenerse en un rango. Se mantienen en un rango homeostático o un rango fisiológico. Entonces, la testosterona, por este mecanismo de retroalimentación negativa, mantiene las concentraciones estables y no hay ciclos ni fluctuaciones importantes. Entonces, cuando usted llega a la adolescencia, las concentraciones llegan a un nivel y se mantienen relativamente constantes hasta un poco pasados los 30 años, y de ahí en adelante comienzan a descender levemente año tras año. Por eso es que la fertilidad mayor del hombre está en la edad de la adolescencia. No está a los 20, ni a los 30, ni a los 40, ¿se entiende? Entonces las concentraciones permanecen constantes por este mecanismo. El mecanismo es feedback o retroalimentación negativa. Si hay exceso, se suprime la liberación de los factores hipotalámicos y de la hormona hipofisiaria, y si hay falta o déficit, se estimula la producción del péptido liberador de gonadotrofina hipotalámico y de las hormonas gonadotrofinas LH y FSH. La LH asocia a la célula de Leydig, L con L. Así no se le va a olvidar nunca más. Leydig con LH, no se le va a olvidar nunca más. Y Leydig produce la testosterona, que era lo que yo estaba hablando todo este rato. En cambio, la FSH se asocia con la célula de Sertoli, y la célula de Sertoli produce inhibina. ¿De acuerdo? Ya no puedo seguir más. Entonces, esto es para que se entienda, ¿ya? Si, si les preguntan por funciones, ya saben, ya, inhibina, gametogénesis masculina, que involucra hartos conceptos, pero ya lo dije más o menos, que tiene que ver con la gametogénesis en términos generales, porque esta prueba no es de conocimiento específico, ¿ya? Uno podría desglosar los efectos de la inhibina en la gametogénesis masculina y empezar a hablar de lo que sucede en la etapa de maduración, ¿no es cierto?, de la meiosis o la diferenciación del espermatozoide. Ya, olvídense de eso. Lo importante es que tiene un efecto en el control de la gametogénesis, ¿ya? Y, el caso de la testosterona sirve para la mantención de las características sexuales secundarias y para la gametogénesis masculina también. Si yo no tengo andrógenos, o en este caso la testosterona, no puedo tener tampoco formación de espermatozoide, ¿ya? Ya, a ver, entonces, como les dije anteriormente, el tema de la anatomía de los aparatos reproductores era un tema que se preguntaba años anteriores, ya eso ya no les va a entrar. Igual hice una mención breve, muy breve, al sistema reproductor masculino por el recorrido de los gametos, por si se preguntaba algo en el lectivo, ya eventualmente. Entonces, que uno entienda que si a mí me preguntan cuál es el recorrido de los espermatozoides, yo sé que se originan en el testículo, luego de ahí pasan, ¿no es cierto?, hacia el epidídimo, del epidídimo pasaban, ¿no es cierto?, al conducto deferente, luego al eyaculador, ¿no es cierto?, luego a través de la próstata, ¿no es cierto?, la uretra prostática, y luego la uretra. Y luego ese espermatozoide, ¿no es cierto?, ese espermatozoide, en el líquido, en el eyaculado, ¿no es cierto?, en el semen, se supone que se deposita en la vagina y luego tienen que hacer el recorrido para la fecundación. Y ese recorrido sería las estructuras genitales femeninas, ¿no es cierto?, internas, sería la vagina, el útero, las trompas de falopio o oviductos, y eso sería todo, porque la fecundación, como les dije anteriormente, ocurre en la trompa de falopio o oviducto, casi en la parte final, en el tercio distal de la trompa de falopio, ¿ya? Entonces, alguna vez salió una pregunta donde le hacían ordenar la estructura, pero esa pregunta yo no la vi nunca más, entonces no es algo que sea fundamental saber, ¿ya? Lo que sí es fundamental saber es que, obviamente, el gameto masculino, ¿no es cierto?, cuando se libera morfológicamente completo, pero todavía necesita hacer procesos que le permitan fecundar al gameto femenino. Tiene que ser un proceso de capacitación que va a ocurrir en el tracto genital femenino.
no ocurre dentro del aparato reproductor masculino, ¿entienden? Entonces tiene que terminar ese proceso. Y por otra parte, acordarse que la fecundación, como les dije, ocurre en la trompa de falopio. No ocurre ni en la vagina, ni en el útero, ni en el ovario. Ocurre en la trompa de falopio, ¿ya? Entonces, esa pregunta que yo les digo, que hace referencia a una prueba antiquísima, es imposible que les salga en el común. O sea, olvídense eso. Pero sí les podrían preguntar lo que yo les dije, ¿dónde ocurre la fecundación? O sea, necesito que los estudiantes sepan que la fecundación ocurre en el oviducto o trompa de falopio, ¿ya? También saber que los estudiantes sepan que el desarrollo del embrión, ¿no es cierto? Y luego la implantación y el desarrollo embrionario ocurre en el útero, porque ahí es donde ocurre el embarazo, por ejemplo. Y que los ovarios son las gónadas más femeninas donde se producen las hormonas sexuales. Eso también esperaría en el fondo cualquier profe de los estudiantes que van a dar la prueba, ¿ya? Entonces, nuevamente, como les dije, aprenderse como el detalle de la estructura no tiene mucho sentido. Sí hay que saber, por ejemplo, que el útero es el órgano donde se lleva a cabo el embarazo y tiene una mucosa interna, un epitelio de recubrimiento interno, una mucosa interna, ¿no es cierto?, que se llama endometrio. ¿Ya? Es un tejido en el fondo, que tiene que tiene un cierto tejido epitelial. Entonces, el endometrio es donde se implanta el embrión, como les dije anteriormente, y se lleva a cabo el desarrollo embrionario y fetal, ¿ya? Luego ya les dije que en el oviducto se produce la fecundación, eso ya lo deberían saber. Ahí se junta el espermatozoide, ¿no es cierto?, con el ovocito secundario. Recuerden que se libera el ovocito secundario, no se libera un óvulo en la especie humana, se libera un ovocito secundario. Todavía tiene que terminar la meiosis 2 ese gameto. A diferencia del gameto más espermatozoide. Ya, esto ya lo dije hace un rato atrás, lo dije con el caso del sexo masculino, dije que existían características sexuales primarias. Les dije que las características sexuales primarias eran los gametos, los genitales y las gónadas. Las 3G que yo les contaba, ¿ya? Luego les dije que las características sexuales secundarias aparecían a partir de la pubertad, se desarrollaban en la adolescencia, para la vida adulta, y les dije que esas características aparecían gracias a las hormonas sexuales. Por ejemplo, la testosterona era la hormona responsable en los varones del desarrollo de las características sexuales secundarias, así como los estrógenos, el estradiol, el estrógeno, en fin, todos los parientes de los estrógenos, que es una familia de hormonas, son los responsables de las características sexuales secundarias femeninas, ¿ya? Entonces, si me preguntan por características sexuales secundarias femeninas, yo voy a hablar, ¿no es cierto?, de las típicas. Por ejemplo, ensanchamiento de las caderas, que tiene que ver con un aumento del diámetro del canal del parto, que es un espacio que se forma en la parte inferior de la pelvis femenina, de los huesos de la pelvis, de las caderas, por así decirlo. También hay desarrollo de las glándulas mamarias, que también todo el mundo entiende eso. Tenemos también, ¿no es cierto?, un patrón de depósito y de desarrollo de tejido adiposo o grasa que está determinado por los estrógenos. Entonces, hablar de estrógeno es sinónimo de tejido graso o de reservas de adiposas, ¿ya? Así como la testosterona era hablar de incremento de la masa musculoesquelética o del músculo esquelético que permite desarrollo, ¿no es cierto?, crecimiento de la musculatura de las extremidades o de las espaldas, de la musculatura de la espalda, lo que ustedes quieran. En el caso del sexo femenino, yo digo que, o decimos con los estrógenos, que no es desarrollo musculoesquelético. Hay igual, pero no en la misma proporción, porque la testosterona está presente en los ovarios y hay andrógenos presentes en las mujeres en la glándula suprarrenal, pero en bajas concentraciones. Entonces, el desarrollo musculoesquelético no está, o el metabolismo de las proteínas, no está tan desarrollada en el caso del sexo femenino, sino que más bien en el sexo masculino, ¿entienden? Entonces, en el sexo femenino lo que tenemos es, como les dije, hay cambios en el metabolismo de los azúcares, en el tema, ¿no es cierto?, de la coagulación de la sangre eventualmente, en el tema, ¿no es cierto?, del tejido adiposo y por ende del manejo de los lípidos o de la grasa circulante,
¿ya? Eso metabólicamente es un cambio que se da respecto al sexo masculino por acción de la hormona, y lo otro son las características que tienen que ver, como les dije, con las caderas, con las glándulas mamarias, con el desarrollo y crecimiento de los genitales y de la estructura interna del útero, ¿no es cierto? El hecho de que comienzan los ciclos menstruales, por ejemplo, y obviamente la gametogénesis, porque la gametogénesis, acuérdense que tanto en el hombre como en la mujer, se supone que en la pubertad están en pleno funcionamiento. Lo que pasa es que en la mujer empezó antes el proceso de gametogénesis, porque empezó antes del nacimiento, y luego se interrumpe hasta que comienza la pubertad y la adolescencia. ¿Sí? Entonces, esas serían las características como que podríamos decir como que son propias de cada sexo. Características comunes a ambos sexos serían la osificación de los cartílagos de crecimiento de los huesos largos, o sea que la estatura, tanto en hombres como mujeres, por acción de las mismas hormonas sexuales, comienza a disminuir, o sea, se alcanza un máximo, y por lo tanto ya no pueden crecer en estatura como ocurría, ¿no es cierto?, en la niñez. De hecho, frenan el crecimiento, ¿entienden? Eso es algo común a ambos sexos. La otra cosa común a ambos sexos tiene que ver con el desarrollo de vello púbico en la zona del pubis, ¿ya? Y también a nivel de la axila. Porque yo les conté que el patrón de desarrollo del pelo en el hombre es diferente a la mujer, porque crece pelo en la cara, no sé, pues, más pelo en la extremidad, en el cuerpo en general. Además que el folículo piloso es mucho más grueso por acción de la testosterona que en las mujeres. Además hay más secreción de la glándula sudorípara y sebácea en los hombres que en las mujeres. Entonces ahí, claro, ahí estamos hablando de diferencia. Pero lo común sería, como les dije, el crecimiento de los genitales a grandes rasgos, que es común a ambos sexos por acción de las hormonas sexuales, la osificación de los cartílagos de crecimiento, o sea, la detención del crecimiento, y el crecimiento de vello púbico y axilar. Esos serían como los elementos comunes, las características sexuales secundarias comunes a ambos sexos. Todo lo otro sería distinto. Y lo otro, ya saben, pues si era la mujer, hablábamos de glándulas mamarias, patrón de distribución de grasa corporal en glúteo, en muslo, ¿no es cierto? O en la misma glándula mamaria, ensanchamiento de caderas, que son características más propias del sexo femenino. ¿Alguna duda hasta el momento? Por el momento no han dicho nada. Ya, insisto, estos temas uno los pasa en pre-1 o los pasaba en pre-1 anteriormente, pero en realidad se preguntaban de vez en cuando. Entonces yo no puedo decir, miren, saben que este tema en realidad importa un pepino y vamos a ir de lleno a las hormonas, porque eventualmente podrían también preguntarlo en común. Una pregunta que le hiciera diferenciar entre características sexuales primarias y secundarias, que ya lo tienen claro, imagino por lo que les dije de las 3G, o diferenciar cuáles son características sexuales femeninas secundarias distintas de masculinas. Ya que la mayoría entiende que también hay, y ya lo dije hace un rato atrás, cuáles eran las características sexuales masculinas secundarias y en el caso de las femeninas que están aquí en la diapositiva. Las 3G son genitales, gónadas y gametos. Las tres comienzan con Y, de gato. Genitales, gónadas y gametos son las primarias. Entonces, fíjense, si yo les digo a ustedes, ¿qué es el crecimiento genital? Entonces, o el crecimiento genital, ¿dónde lo meto? El crecimiento genital es secundario, ¿se entiende? Y esa es una característica sexual secundaria común a sexo masculino y femenino, ¿se entiende? Porque los genitales se desarrollan y crecen y experimentan su maduración en la pubertad y la adolescencia, por acción de las hormonas sexuales femeninas, en este caso fundamentalmente los estrógenos, que es la hormona por excelencia de las características sexuales secundarias, y en el caso de los varones, ¿no es cierto?, la testosterona, que sería la hormona por excelencia responsable de las características sexuales secundarias en los hombres. ¿Sí? Entonces usted no me va a decir, profe, la progesterona yo no la he mencionado hasta el momento.
me lo mencioné para el caso del feedback negativo, cuando traté de hablar de la testosterona en los hombres, pero yo no he dicho que la progesterona es responsable de las características sexuales secundarias de la mujer. Yo dije que los estrógenos son las hormonas responsables de las características sexuales secundarias de las mujeres. Y en el caso de los varones, la testosterona. En realidad el depósito de grasa no tiene como un nombre específico y no se lo van a preguntar, pero se refiere a que hay un depósito o un patrón femenino de depósito de grasa corporal. Eso, ahora, las características sexuales primarias y secundarias, en su conjunto, representan lo que se conoce como dismorfismo sexual, que es un concepto que alguna vez apareció en la prueba, ¿ya? Solamente lo digo por cultura general. Dismorfismo sexual son las diferencias que ustedes ven por sexo biológico, tanto en la especie humana como en los distintos seres vivos. Es lo que permite a usted distinguir, por ejemplo, una tortuga hembra de una tortuga macho. Usted me puede decir, bueno, pero es más difícil ahí. Sí, sé que es más difícil, pero existe dimorfismo sexual. El dimorfismo sexual son las características sexuales primarias más las secundarias, que son las que se determinan a partir de las hormonas sexuales. ¿Ya? Como concepto, eventualmente podría salir, pero no como de pregunta. Por eso les dije, y me he detenido un tiempo, quizás más del que quería detenerme en esto, porque les dije que esto se ha preguntado alguna que otra vez en algunas pruebas. No es un tema muy frecuente, pero también sería irresponsable que yo le dijera, ¿saben qué? Esta cuestión, olvídenlo, ¿ya? ¿Por qué? Porque eventualmente puede salir, y si llega a salir va a ser una sola pregunta, tampoco es algo terrible, ¿se entiende? Quizás para alguien que no tiene idea lo que es las características sexuales secundarias o las primarias. Entonces, como les dije anteriormente, si ustedes se fijan, y ahora vamos a entrar en en el tema de las hormonas, sobre todo las hormonas femeninas, que tiene como mayor frecuencia y relevancia respecto a la prueba, porque si ustedes se fijan, les dije que tiene la primera prioridad en esta temática o en este eje temático de hemostasia y hormonas eh, en general, ¿no es cierto? Tiene que ver con, y la parte sexualidad tiene que ver fundamentalmente con hormonas, ¿ya? Y de la parte de hormona, obviamente, las que se preguntan o salen con mayor frecuencia no son las masculinas, que pueden salir igual, pero las que salen con mayor frecuencia son las femeninas. Son las femeninas porque están relacionadas con el tema del ciclo menstrual y con el embarazo, parto y lactancia. Entonces, por lógica, se entiende el por qué se preguntan con mayor frecuencia. ¿Ya? Entonces, yo les conté hace un rato atrás que el eje hipotálamo hipoficiario era un sistema que funcionaba tanto en hombres como mujeres, ¿no es cierto?, de igual forma. ¿Ya? Y dijimos que en el caso de las gónadas, el eje funcionaba igual que como funcionaba con la tiroides, con el hígado, con las glándulas suprarrenales, etcétera, etcétera. O sea, el hipotálamo producía un factor liberador, un neuropéptido, que estimulaba la hipófisis, en este caso la adenohipófisis o hipófisis anterior, para que produjera hormonas que estimulaban finalmente a la gónada o glándula final, para que produjera las hormonas finales que iban a ejercer el efecto fisiológico que nos importaba, y que estas hormonas regulaban o se regulaban su concentración por feedback negativo. El feedback negativo involucra tanto inhibición como estimulación. O sea que si tengo exceso, inhibe, y si tengo déficit, se estimulan. ¿Se entiende? No es solo inhibición, porque la idea es mantener en homeostasia, o sea, mantener dentro de un rango las concentraciones de la hormona. Dijimos que en el caso del hombre este sistema funcionaba excelente porque no hay ciclo y funciona igual que cualquier hormona en general, ¿entienden? O sea, las concentraciones se mantienen dentro de un rango y el sistema retroalimenta para que no haya ni exceso, ni falta o déficit, sino que se mantengan las concentraciones de las hormonas dentro de un rango fisiológico. Pero en el caso del sexo femenino, nosotros tenemos que el sistema debería funcionar igual, pero no funciona igual porque funciona de manera cíclica. ¿Y por qué no? ¿Y por qué funciona de manera cíclica? Porque tenemos una glándula transitoria. Y aquí viene el concepto PCU o PTU, como quieran llamarlo, de glándula transitoria. El concepto de glándula transitoria salió una vez en la prueba, pero eso no significa que no pueda eventualmente salirles de nuevo. Glándula transitoria se refiere a el folículo
o el cuerpo lúteo, que son las estructuras responsables de la producción de la hormona en el ovario. Entonces, el ovario es la glándula, es verdad, pero la glándula real en el fondo son los folículos, o el llamado cuerpo lúteo, que se encuentran dentro de los ovarios. ¿Ya? Esas son realmente las glándulas que producen las hormonas estrógeno y progesterona en el sexo femenino, en las mujeres, y dijimos que, o yo les dije a los que durante el año, que esta glándula, ¿no es cierto?, o esta estructura, era una estructura temporal porque tenía un ciclo de vital, un ciclo de vida que en promedio era 28 días, después del cual tenía que otra vez reclutarse otra glándula. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que tenemos fluctuaciones o ciclos menstruales en la mujer y no así en el hombre. Entonces, como les dije anteriormente, las preguntas PTU y las preguntas PCU tenían que ir orientadas evidentemente hacia el tema ¿no es cierto?, de el ciclo menstrual, el ciclo sexual, y tenían que ir orientadas a cómo las hormonas van variando durante el ciclo. Entonces, eso es lo que tengo que explicar ahora, y es lo que eventualmente les va a salir como pregunta, ¿ya? Glándula transitoria se refiere que es una glándula temporal. Es decir, usted no me puede decir que la hipófisis, o el hipotálamo, o el hígado, o el testículo, por ejemplo, es una glándula temporal o transitoria, porque son glándulas permanentes. Y el ovario también, en términos generales. Pero, el ovario, acuérdense que contiene aproximadamente entre 200.000 aproximadamente folículos primarios, que son unas estructuras formadas por muchas células que protegen a los ovocitos primarios con los cuales nacen las mujeres. Entonces, las mujeres nacen con alrededor de 400.000 folículos primarios que están repartidos entre los dos ovarios que tienen. Y cada uno de esos folículos es una potencial glándula transitoria. Entonces, el ovario en sí contiene todos estos folículos, pero más que el ovario, son los folículos la verdadera glándula. Y esas estructuras crecen, se desarrollan, se revientan y luego se mueren en un ciclo que dura aproximadamente 28 días, que es la duración del ciclo menstrual. Por lo tanto, cuando usted escucha hablar de ciclo menstrual, está en el fondo poniendo atención al ciclo vital de la glándula transitoria femenina, al ciclo vital de la glándula temporal femenina. Una glándula que en el fondo corresponde al folículo, que es la estructura que contiene a los gametos femeninos. Y es una estructura glandular porque está formada por células que tienen propiedades endocrinas, es decir, que pueden producir hormonas y en altas cantidades o concentraciones. Entonces, mes a mes se supone que en las mujeres se reclutan folículos por acción de las hormonas hipotalámica y hipofisiaria, la hormona hipoficiaria, adenohipoficiaria, LH y FSH, obviamente. Esta hormona hipoficiaria, sobre todo la FSH, va a reclutar folículos, y estos folículos se supone que tienen que madurar, desarrollarse, y como les dije, uno finalmente va a ser el que va a llegar a la fase como de máxima desarrollo, y esa va a ser la glándula finalmente temporal o transitoria, como quieran llamarle, que va a permitir que la mujer tenga un ciclo menstrual o ciclo sexual, ¿ya? Ya, entonces, volviendo al tema de aquí del ciclo. Chicos, generalmente cuando yo les hablo, les estoy hablando de preguntas concretas de años anteriores, porque la PSU partió el 2002. Las primeras 2 o 3 años eliminaron esas pruebas, no me pregunten por qué el DEMRE las sacó, ¿ya? Que eran como pruebas transicionales y dejaron del 2005, del 2006 en adelante. Entonces, cuando yo les hablo de algo, generalmente es en referencia a una pregunta PSU, antigua o nueva o lo que sea. Entonces, hay preguntas que han salido una vez en toda la historia de la prueba, otras que han salido de manera más frecuente. Entonces, si me preguntan ustedes qué preguntas frecuentes han salido en sexualidad, las preguntas más frecuentes son las de ciclo sexual femenino, o sea, esta que estoy mostrando ahora. Entonces, como les decía anteriormente, si ustedes se fijan acá, tenemos que el ciclo sexual femenino o menstrual tiene 2 etapas, la fase preovulatoria y la posovulatoria. La duración total de este ciclo se supone que puede durar lo que ustedes quieran,
No tiene por qué ser 28, pueden ser 30, pueden ser 24 días, pueden ser 32 días, 30 días, en fin. Lo que pasa es que el promedio generalmente dura 28 días, o en la mayoría de la población. ¿Ya? Entonces, esto es como un estándar, ¿entienden? Se determinó que era 28 días. Y de esta duración estándar, se supone que la única parte de este ciclo que tiene una duración precisa es la fase posovulatoria, que dura 14 días exactos. Dice ahí 13 a 14 días, pero quédense con 14. Entonces, si ustedes se fijan, la fase posovulatoria dura 14 días y la preovulatoria puede durar lo que se le antoje. Por eso es que los ciclos pueden variar. Entonces, la fase preovulatoria, duración variable, fase posovulatoria, 14 días o 2 semanas. ¿De acuerdo? La fase preovulatoria se considera la fase llamada comúnmente como estrogénica o folicular, se le llama así, estrogénica o folicular. A la fase posovulatoria se le conoce como fase progestacional o fase secretora también. También se le llama fase luteal, es otro sinónimo. Ahora, si ustedes se fijan acá abajo dice fase proliferativa y secretora, estos son sinónimos que se refiere también a las etapas, pero respecto del endometrio del útero, porque ya les conté que el endometrio, o sea, que el útero de la mujer tiene una mucosa de revestimiento interno, una especie de alfombra, un epitelio, donde se tiene que implantar el embrión. Entonces, nosotros decimos que si hablamos desde el endometrio, el ciclo sexual se podría dividir en fase proliferativa y fase secretora, ¿se entiende? Proliferativa sería la primera etapa antes de la ovulación y secretora sería la etapa posterior a la ovulación. ¿Quedó claro? Entonces, si a ustedes les dicen que tienen un ciclo de alguien que duró 30 días, usted me dice, ¿cómo se determinó? Se determinó porque es el periodo entre menstruaciones. Las menstruaciones son la primera etapa, la primera parte de la fase preovulatoria donde hay desprendimiento parcial del endometrio, que genera un flujo que es variable y que puede durar hasta 5 días en las mujeres. Entonces, si ustedes se fijan, el periodo transcurrido entre flujos o menstruaciones es lo que va a durar un ciclo. Si yo tengo un ciclo que dura 30 días y quiero determinar cuándo fue la ovulación, yo lo que voy a hacer es que a esos 30 días le voy a descontar 14. Y 30 menos 14 me da 16. Por lo tanto, si me preguntan, si hay una mujer que tiene un ciclo de 30 días relativamente regular y me preguntan cuál habrá sido, por ejemplo, el día de la ovulación en el último ciclo que tuvo esa mujer, entonces yo tendría que hacer la resta de 30, le resto 14 días y obtengo el día 16, que sería el día, ¿no es cierto?, donde probablemente ha ocurrido la ovulación. Ahora usted me dice, profe, si alguien tiene 28 días, si alguien tiene 28 días de ciclo regular, usted asume que 28 le resta 14 y le da el día 14. Por eso es que uno habla normalmente del día 14. El día 14 sería el día de la ovulación en un ciclo regular de 28 días. Porque 28 menos 14 me da 14, que es justo la mitad, pero eso es una suerte nomás. Porque como les acabo de decir, en realidad puede tener cualquier duración el ciclo debido a que la fase preovulatoria es variable. Así que para calcular la ovulación, no se olviden, lo que dure el ciclo le restan 14 y ahí tendrán el día de la ovulación. Entonces, para cerrar esta parte de aquí, ¿quedó claro de cómo calcular el día de la ovulación? ¿Y se entiende que se calcula mejor hacia atrás que hacia adelante? O sea, viendo el pasado más que el futuro. Entonces, si usted me dice, ¿podemos determinar el día de la ovulación de una mujer con certeza hacia el futuro? Es que ahí comenzamos a tener problemas, porque aunque yo tuviera una mujer que fuera regularísima, súper regular, hay muchos factores que condicionan la duración de la fase preovulatoria. Así que, aunque me dijeran que estuvo 20 años siendo regular como reloj, perfectamente podría tener una modificación de su ciclo algún mes y quedar embarazada por un cálculo inadecuado de los días. Entonces, si en la pregunta me dicen que
se sabe que la mujer es regular y que cumple, no sé, pues, así cabalmente un ciclo de 28 días sagrados, y claro, ahí me podrían preguntar, bueno, ¿en qué día podría ovular en el próximo mes? ¿O cuál sería la fecha aproximada de ovulación del próximo mes? Claro que lo pueden hacer también, po. Ahí sería a futuro y sería una aproximación. El 30 menos 14 lo di como ejemplo, porque dije que el ciclo menstrual promedio poblacional es 28 días. Entonces yo dije que 28 días para el grueso de la población femenina, el día 14 sería el día de la ovulación, porque usted a 28 le resta 14 días de la fase posovulatoria, que dije que es estándar, que es fija, y luego usted le da 14. Pero si usted me dice que alguien tiene 30 días y que es regular de 30 días, entonces ahí no sería, ahí sería 30 menos 14, o sea, sería 16 el día de la ovulación. Ya, entonces chicos, para ir avanzando, ya, si ustedes se fijan, lo que hemos estado diciendo hasta el momento es que el ciclo menstrual dura 28 días en promedio, y de esos 28 días la ovulación ocurriría el día 14, que sería descontando los 28 días de duración del ciclo, que se calcula entre flujos menstruales o menstruaciones, y esos 28 días le descontamos 14 y nos da 14 como el día de la ovulación, ¿ya? Ahora, si a mí me preguntaran cómo puedo tener certeza plena de que hubo ovulación el día 14 o el día en donde ocurrió la ovulación, yo lo que puedo decir es recurrir a las hormonas hipofisiarias, porque el día de la ovulación ocurre cuando hay un alza de la hormona LH, o sea que la LH para ustedes va a ser la hormona clave, la hormona leutinizante. ¿Se acuerdan que la LH dije que en el hombre producía testosterona? Ya, acá la LH, en el caso del sistema reproductor femenino, tiene que ver con la producción de progesterona, ¿ya? Pero vamos a decir que aparte de eso, la LH tiene que ver con la ovulación. Así que si usted habla de alza o pic de LH, usted puede estar plenamente seguro o segura de que se trata del día o cercano al día donde ocurrió la ovulación. Así que tener altas concentraciones de LH en la sangre, por ejemplo, es sinónimo de que está ocurriendo la ovulación en ese momento, ¿ya? Como les decía anteriormente, un ciclo sexual o menstrual femenino en promedio dura 28 días. Y como les dije anteriormente, tenemos la etapa preovulatoria de duración variable y la etapa posovulatoria que podemos estar fijos y seguros que siempre va a durar 14 días o 2 semanas. Ya les enseñé que si a ustedes les dicen en una pregunta PSU que tienen una mujer regular que tiene un ciclo de 30 días, entonces usted podría estar seguro que la ovulación en ese tipo particular de mujer sería el día 16, aproximadamente. ¿Ya? Si se trata de una mujer que tiene un ciclo sexual que le duró 24 días, entonces usted no me va a poder decir que ocurre en el día 16, pues me va a tener que decir que va a ocurrir en el día 10. ¿Por qué? Porque a los 24 días de ese ciclo, usted le resta 14 y le da 10. 14 de la fase posovulatoria que dije que no cambiaba, que era fija, que era estándar. La fase posovulatoria o luteal o secretora. ¿Ya? Entonces, como les decía anteriormente, cuando uno ve un ovario, ¿no es cierto?, femenino, uno se encuentra que es una glándula que tiene miles de folículos. Ya les dije que la glándula finalmente sexual, más que el ovario en sí, es el folículo. Y les dije que el folículo era una estructura celular que protegía a los gametos femeninos y con los cuales nacen todas las mujeres. Por lo tanto, lo que ocurre es que cuando llega a la puerta, por acción de las hormonas gonadotrofinas hipofisiarias, estimuladas por el péptido liberador hipotalámico GnRH, las hormonas adenohipofisiarias, FSH y LH, comienzan a actuar. Y en la FSH, o hormona folículo estimulante, o follicular stimulated hormone, por eso se llama FSH, porque viene de folículo, es la FSH adenohipofisiaria la que va a ir a actuar o estimular al ovario.
específicamente a los folículos, y va a hacer que los folículos crezcan y se desarrollen durante la etapa preovulatoria o la etapa folicular, que se le llama, que es lo mismo que, por eso se llama folicular, porque tiene que ver con el desarrollo del folículo, ¿se entiende? Entonces la etapa preovulatoria o antes de la ovulación se caracteriza porque los folículos están creciendo. Ya les dije que se reclutan varios folículos, no es uno solo. Pueden ser entre 6 a 11 folículos, pero finalmente hay un folículo que finalmente va a llegar a madurar y los demás van a quedarse a medio camino. Va a ser uno el que va a llegar a madurar, se va a transformar en folículo terciario o maduro de Graf, y ese folículo maduro va a ser finalmente el que va a liberar el gameto femenino o ovocito secundario. Entonces, el tiempo en el cual se demoró en desarrollarse este folículo, que ya les dije que es variable, pero uno podría suponer que en una mujer de 28 días de ciclo que fuera súper regular, esa duración aproximadamente debería estar entre, no sé, 13, 14 días, por decir algo. Esa sería la etapa preovulatoria. Después de que se libera, ¿no es cierto?, el ovocito secundario por ruptura del folículo, viene la etapa posovulatoria, que se llama también etapa luteal. ¿Por qué se llama etapa luteal? Porque aquí predomina el cuerpo lúteo. Aquí predomina el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo viene del latín luteum, que significa amarillo, cuerpo amarillo o cuerpo lúteo, un sinónimo, ¿ya? Entonces, en este mono que ustedes ven acá, tenemos la etapa preovulatoria y la etapa posovulatoria. La preovulatoria es la etapa de maduración folicular y la posovulatoria es la etapa posterior a la ruptura del folículo, donde predomina el cuerpo lúteo. En la etapa folicular, se supone que el folículo va madurando, que son células. No, no es una célula, son varias cientos de células, se transforman en miles de células que producen hormonas sexuales. Producen fundamentalmente estrógenos el folículo. ¿Ya? Produce fundamentalmente estrógenos. Luego, cuando se rompe el folículo, pierde algunas células, pero se queda con una gran cantidad de ellas, y esas células que quedan forman el cuerpo lúteo. O sea que el folículo en el fondo es lo mismo que el cuerpo lúteo, solo que posterior a la ovulación. Este cuerpo lúteo tiene la facultad de producir progesterona. Y esta hormona es la que predomina, la progesterona la progesterona es la hormona que predomina en la etapa posovulatoria. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se cortó algo? Se cortó, pero justo repitió lo que Estaba había dicho. diciendo, ya, perfecto. Entonces, no se olviden, etapa preovulatoria es lo mismo que folicular y estaría refiriéndose a la maduración del folículo o de los folículos. Ya les dije que solo uno llega a madurar, ¿ya? Y esa etapa folicular se caracteriza porque la FSH adenohipoficiaria, o que es una gonadotrofina, está estimulando la maduración del folículo. Y estos folículos están produciendo estrógenos, están produciendo estrógenos en alta concentración. Luego, después de la ovulación o de la ruptura del folículo, se supone que queda el cuerpo lúteo. Entonces tú me dices, ¿el cuerpo lúteo dónde salió? Es que es el folículo. Al final, el folículo es como el cuerpo lúteo, es lo mismo, solo que se nombra distinto porque tiene un cambio celular y genético probablemente que hace que adopte una coloración amarilla, y como les dije, el cuerpo lúteo, a diferencia del folículo, tiene la facultad de producir ahora, aparte de los estrógenos, progesterona. Por eso es que la etapa posovulatoria se caracteriza por progesterona en alta concentración. ¿Ya? Después muere el cuerpo lúteo y se transforma en cuerpo salvicans, porque el cuerpo lúteo tiene fecha de caducidad, ya les dije que dura 14 días como máximo. Aquí, ¿se entiende más o menos la idea o están con dudas? Chicos y chicas. Ya, yo asumo que al menos ustedes en general tienen que tener alguna noción, ya sea que lo vieron en el colegio, en el liceo, o no lo vieron, no sé, pero al menos los que estuvieron en mis clases, esto tiene que estar súper claro, porque yo lo vi con bastante calma, ¿ya? Ahora, este gráfico que ustedes ven aquí, me vuelve a mostrar las hormonas.
Esta vez no es la LH ni la FSH, esta vez son los estrógenos y la progesterona. Este mismo gráfico ha aparecido ya como 3 veces en la prueba, así tal cual. Obviamente no les ponen cuál hormona es cuál, sino que usted, el estudiante, tiene que ser capaz de identificar cuál es la hormona en sí. Entonces, por ejemplo, la línea negra, ahí se sabe que son los estrógenos, y la otra naranja es la progesterona. Entonces, una estudiante tiene como menos la imagen mental de cuál es cuál, ¿ya? Entonces usted dice, ah, tiene toda razón. Se supone que los estrógenos es la hormona producida por el folículo en la etapa preovulatoria, mientras que la progesterona es la hormona que predomina en la etapa posovulatoria. Igual se producen estrógenos en la etapa posovulatoria, pero predomina la progesterona. Los estrógenos son las hormonas responsables, es una familia de las características sexuales secundarias femeninas, y es una hormona responsable de la proliferación o mitosis del endometrio, del tejido epitelial del endometrio, de la mucosa del endometrio, porque yo les conté que mes a mes se desprende parte en la menstruación. La menstruación, acuérdense que les dije que era lo que iniciaba un nuevo ciclo menstrual, que puede durar hasta 5 días o una semana inclusive, en algunos casos más raros. Entonces, el estrógeno justamente es la hormona que permite recuperar ese fragmento perdido del endometrio que se pierde al finalizar cada ciclo. Entonces, por eso se habla de fase proliferativa, porque el estrógeno, como función o una de las funciones principales, aparte de las características sexuales secundarias y tener que regular la gametogénesis, también tiene que ver con la proliferación del endometrio, de la mucosa de revestimiento interno del útero. La progesterona, por su parte, que no he hablado mucho, es una hormona responsable del embarazo, fundamentalmente. Es la hormona responsable de la mantención del endometrio, de que el endometrio esté en fase secretora. Entonces, si ustedes se fijan, acá tienen preguntas clásicas PSU. Por ejemplo, si yo tengo una hembra a la cual le sacamos los ovarios, o sea, la castramos, la esterilizamos, quiero decir, le sacamos los ovarios, y yo deseo que esta hembra recupere la conducta del celo, y quiera aparearse con los machos. Pensemos en una gatita, no sé, en un perro, una perrita. O yo quiero ver cambios en el endometrio del útero de esta hembra. Entonces usted me dice, bueno, ¿cuál es la hormona por excelencia del celo o del ciclo sexual? Son los estrógenos. Así que si yo quisiera eh, que la hembra entrara en celo, tendría que inyectarle estrógeno. Ojo, que estoy hablando de una hembra sin ovarios, una hembra que la sacaron los ovarios. Usted me dice, ¿de dónde sacó esa pregunta? Esta pregunta ya salió, fue una pregunta oficial PSU antigua. Después, otra pregunta sería, por ejemplo, ¿qué sucede si usted tiene una hembra que tiene un embarazo o está preñada, una hembra, no sé, tengamos de vacuno o una perrita, lo que usted quiera, y esta hembra tiene síntomas de pérdida? ¿Cómo podemos hacer que pueda llevar un embarazo exitoso? Entonces usted me dice, ah, ¿qué le inyectamos? Entonces usted me dice, le vamos a inyectar LH. ¿Qué le inyectamos a esta hembra? A esta hembra le vamos a inyectar fundamentalmente progesterona, porque esa es la hormona que facilita o permite la mantención del endometrio y el éxito de un embarazo. Entonces, progesterona asóciala con embarazo exitoso, con endometrio desarrollado, con la mucosa del útero que permite que se implante bien los embriones o que se desarrolle bien el embarazo, y los estrógenos asocianlo con la conducta del celo. ¿Ya? Ya, esto de acá tiene que ver nuevamente con lo mismo que estaba diciendo, es repetir lo mismo. Si yo les digo a ustedes ciclo sexual o ciclo menstrual, ¿no es cierto? Yo también puedo hablar de ciclo endometrial. Entonces tú me dices, ¿por qué ciclo endometrial? Porque el endometrio está también, en el fondo, comportándose en función de lo que está pasando en el ovario. Entonces yo puedo ver que el endometrio tiene cambios durante el ciclo sexual. Después del flujo menstrual o el desprendimiento parcial viene la fase proliferativa y después viene la fase secretora. Dije que fase proliferativa y la menstruación coincidía con la etapa folicular o la etapa preovulatoria, mientras que la fase secretora del endometrio coincide con la etapa postovulatoria o la fase luteal, que se llama, del ciclo ovárico.
Esto que ustedes ven aquí es un gráfico, chicos. No, no se cayó. Yo escucho, ¿me escuchan perfecto? Sí, profe. Ya. Entonces, si ustedes se fijan acá, tenemos las hormonas y, insisto, necesitan asociar el alza del LH con la ovulación. El alza del LH con la ovulación. Tienen que asociar también los estrógenos con la fase preovulatoria y la progesterona con la fase postovulatoria. Tienen que asociar la fase proliferativa del endometrio con los estrógenos, que justamente son los promotores de la proliferación, de la mitosis de células epiteliales del endometrio y de la regeneración de los capilares sanguíneos del endometrio también, un fenómeno llamado angiogénesis. ¿Ya? Y esa fase proliferativa endometrial la asocian con los estrógenos, mientras que la fase secretora del endometrio la asocian con la progesterona. Si yo le digo a usted fase folicular, usted me dice, ah, maduración de los folículos, los cuales están produciendo eh, estrógenos. Ya, pues, entonces sería fase folicular, es fase preovulatoria. Y si yo le digo fase luteal, del ciclo ovárico, de lo que está pasando en el ovario, usted me dice, ah, sí, cuerpo lúteo que produce progesterona y que permite que el endometrio esté en fase secretora. O sea, que esté en una fase adecuada para la implantación del embrión, para que llegue el embrión y se implante y se produzca un embarazo. O sea que la progesterona está hecha para que haya embarazo. ¿Se entiende? Es una hormona progestación, pro embarazo. Insisto, los estrógenos son la hormona femenina por excelencia. En cambio, la progesterona es la hormona del embarazo. Independiente que ustedes sepan que está presente en una mujer que no está embarazada, es lo mismo. Es la hormona del embarazo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo era el sistema de feedback negativo para que lo vuelvan a repasar y lo tengan presente? El sistema de feedback negativo está operando aquí igual. El problema es que lo vemos distinto o fluctuante porque el ciclo ovárico, o sea, el folículo en el fondo tiene una duración definida, igual y el cuerpo lúteo lo mismo. Entonces la glándula es transitoria. Es por eso que tenemos fluctuaciones hormonales. ¿Por qué tenemos fluctuaciones hormonales? Porque la glándula crece, se desarrolla y luego se muere. Y dura 28 días. Cuando se muere, las concentraciones de hormonas, estrógeno y progesterona caen a cero. Y como caen, entonces se produce un desprendimiento del endometrio y tenemos que reiniciar otro ciclo reclutando otro folículo que vuelva a ser la misma historia. Y fíjense que esta historia va a estar, no sé, parte de los 12 años, 11 años, en alguna niña incluso hasta los 9. Lo normal sería que partiera a los 12, 13 años. Y se supone que va a terminar hasta la menopausia, hasta que la mujer tenga 45, 49, 50 años. No, estos gráficos es de ciclo menstrual, ciclo sexual. Aquí estoy anteponiendo las fluctuaciones de las hormonas gonadotróficas hipofisiarias, hormonas de el ovario, estrógeno y progesterona, el ciclo ovárico, es decir, qué está pasando en el ovario, en el folículo en el fondo, y luego en el útero. Y todo está ocurriendo en 28 días, y si usted se fija hay una línea transversal que parte a todos los gráficos, porque en el fondo está diciendo que eso es común a todo. Si ustedes se fijan aquí, hay cosas súper interesantes, que en el fondo los estrógenos es un factor protector de la mujer, porque otorga una serie de ventajas sobre la regeneración capilar. Entonces, ese es el motivo por el cual la tasa de incidencia de enfermedades cardiovasculares y de infarto al corazón o accidentes cerebrovasculares es baja en mujeres en edad fértil. De hecho, es una ventaja porque metabólicamente hay un mucho mejor manejo de los azúcares y de los lípidos, triglicéridos, colesterol en general, en las mujeres por acción de los estrógenos que en los varones por acción de la testosterona. La testosterona es algo que resta vida, ¿entienden? En comparación de los estrógenos. ¿Ya? Ahora, cuando ya la mujer llega a la menopausia, comienza a haber un problema a nivel sistémico porque justamente la misma falta de las hormonas provoca una serie de fenómenos como la descalcificación, la atrofia del tema de las gónadas. Entonces, claro, ahí es distinto, ¿sí? Pero en el fondo yo creo que entiendan que en el fondo el tema de aquí es como que este sistema está como constituido
para que sea funcional y óptimo y otorgue ventajas metabólicas y funcionales, qué sé yo, para la reproducción y el embarazo. Ya, entonces, para cerrar este tema, acuérdense que en el hombre la LH estimula la célula de Leydig para producir testosterona, ¿de acuerdo? Y la FSH en el hombre estimulaba la célula de Sertoli para producir inhibina, ¿de acuerdo? Y estas retroalimentaban por feedback negativo, la testosterona tanto a nivel hipotalámico como hipofisiario, y la inhibina solo a nivel hipofisiario. Entonces, en la mujer, ¿cómo está ocurriendo este sistema? De la misma forma, ¿a quién está estimulando la FSH? Al folículo. La FSH estimula el folículo. ¿Qué es lo que produce el folículo? Durante la fase folicular o preovulatoria. Produce estrógenos. Produce estrógenos. Entonces, la FSH está incidiendo en la síntesis de estrógenos. Los estrógenos, a su vez, retroalimentan por feedback negativo a la adenohipófisis o hipófisis anterior, similar a lo que hacía la inhibina. Luego, la LH, ¿quién la produce? El cuerpo lúteo. No, la LH la produce la adenohipófisis, lo que hace que la LH actúa sobre el cuerpo lúteo. Ya, la LH actúa sobre el cuerpo lúteo. Ya, ¿qué produce el cuerpo lúteo? Produce progesterona, pero además produce estrógeno, sí. Pero vamos a decir que la LH fundamentalmente estimula la síntesis de progesterona por el cuerpo lúteo. Progesterona por el cuerpo lúteo. Entonces la asociación que tienen que hacer es FSH, folículo, estrógenos, LH, cuerpo lúteo, progesterona. Vuelvo a repetir. FSH, folículo, estrógenos, LH, cuerpo lúteo, progesterona. ¿Sí? Sí, el DEM reproduce, ha colocado, lo dije hace un rato atrás, gráficos de la hormona. Por ejemplo, de los estrógenos y la progesterona. Ya chicos, para ir avanzando y poder terminar, entonces, no se olviden, aparte de esa asociación que acabo de decir, no se olviden que la LH tiene un pic el día 14. Ese pic de la LH se produce porque el estrógeno ejerce un efecto bizarro sobre la LH. Y eso hace finalmente que se produzca la ovulación cuando tiene que ocurrir. En el día 14 sí sería un ciclo de 28 días regular, ¿ya? Entonces también dice, bueno, me van a preguntar eso. Eso no se lo van a preguntar. Lo estoy diciendo yo simplemente para explicar de dónde sale el alza del LH. Si usted se fija, cuando las hormonas están altas, deberían retroalimentar negativamente e inducir a la baja de las gonadotrofinas. Si usted tiene los estrógenos a todo chancho o la progesterona a todo chancho, a todo nivel, deberíamos suprimir las gonadotrofinas, po. Es lo que ustedes ven al finalizar los gráficos arriba. No sé si están viendo aquí que el LH y la FSH tienden a bajar cuando la progesterona y los estrógenos están altos en la fase postovulatoria. Cuando caen los estrógenos y la progesterona al finalizar el ciclo, vuelven a subir otra vez. Finas, FSH y LH, podemos empezar a estimular a la producción de las glándulas, de las hormonas sexuales. Al revés, si las hormonas sexuales están a todo nivel, están muy altas, deberíamos suprimir las gonadotrofinas LH y FSH. Es lo que está pasando tanto en hombres como mujeres. Esto es un fenómeno de feedback negativo. Entonces la pregunta es, ¿por qué, si usted me está diciendo esto, ocurre la fluctuación, el alza o el pic el día 14 del LH y más encima el FSH también parece que se pega como una escapada? Entonces estoy diciendo que ese fenómeno de la ovulación que se produce por un alza bizarra, anormal o no sé, o rara, no sé, del LH, el día 14 se produce porque los mismos estrógenos hicieron una estimulación por feedback positivo temporal del LH, lo que provocó este pic violento y luego ese efecto es temporal porque ese efecto desaparece. ¿Ya? Entonces usted me dice, profe, pero ¿qué me está diciendo con esto? Lo que le estoy diciendo es súper sencillo. Las hormonas funcionan por feedback negativo, tanto los estrógenos como la progesterona, pero el estrógeno es esquizofrénico o esquizoide. ¿Por qué? Porque resulta que hace tanto feedback positivo como negativo. O sea, en el fondo, como que rompe un poco la regla el estrógeno. ¿Por qué rompe la regla el estrógeno? Porque en el fondo
se sale un poco de la regla, más que el concepto de decir eso, mejor es decir que se sale un poco de la regla, y puede operar por los dos principios, puede funcionar por feedback positivo y negativo. Sí, el PIC se produce el día 14 para provocar la ruptura del folículo y liberar al ovocito secundario que está dentro de él. Así que la acción de la alza del LH es justamente para provocar la ruptura del folículo y la ovulación, en el fondo. ¿Ya? Pero a lo que yo voy es, si el sistema funciona por feedback negativo, como lo hemos estado explicando, y funciona casi de la misma forma para hombres y mujeres, entendiendo que la mujer tiene una glándula transitoria o temporal, ¿por qué hay una fluctuación o un pic violento que ocurre el día 14 o el día de la ovulación en un ciclo 28? Eso es lo que yo estoy tratando de explicar. Y estoy diciendo que el día 14 se rompe la regla porque se produce un alza del LH debido a que los estrógenos, que siempre se comportan como feedback negativo, se comportan aquí como con feedback positivo, pero para la LH. Entonces usted me dice, pero profe, usted acaba de decir que la FSH estimula los estrógenos, por lo tanto los estrógenos ejercen un efecto de feedback negativo sobre la FSH. Y usted me sale con la LH ahora. Sí, po, eso es lo que estoy diciendo. Le estoy diciendo que los estrógenos retroalimentan por feedback negativo a la FSH, así como la progesterona retroalimenta negativamente tanto a la LH como a la FSH. ¿Sí? Pero ahora yo estoy agregando que los estrógenos, aparte de generar un feedback negativo sobre la adenipófisis y sobre la FSH, estoy diciendo que pueden estimular positivamente a la LH. Pero es un fenómeno temporal y es solo de los estrógenos. En realidad no sé para qué lo estoy diciendo esto, quizás lo voy a enredar más, ¿ya? Pero quédense con el hecho, estoy explicando del por qué se produce el alza del LH. Porque si ustedes son lógicos, me deberían decir, no, pues profe, de acuerdo a lo que estamos hablando de feedback negativo y el funcionamiento de la hormona, entonces no debería haberse producido el alza del LH el día 14. Entonces ahora yo estoy explicando el por qué. Entonces, aquí viene la relación con las pastillas anticonceptivas. Entonces usted me dice, bueno, profe, ¿cuál es el mecanismo de acción de las pastillas anticonceptivas? Entonces yo les digo, para que no haya ovulación, tienen que entonces mantenerse las concentraciones de las hormonas estables. O sea que tratemos de que el estrógeno no nos joda la pita. El estrógeno es el que joda la pita con la LH po, y por ende con la ovulación. Por eso le estaba contando hace un rato atrás, con una pregunta de unas compañeras, que las pastillas combinadas con progesterona eran muy buenas como pastillas anticonceptivas porque suprimían el alza del LH. Debido a que si ustedes daban hormonas desde un principio, desde el día 1, ¿no es cierto?, de un ciclo menstrual a una mujer, y ella tomaba estas hormonas y mantenía constantes las concentraciones de estrógeno y sobre todo progesterona, entonces no va a poder haber fluctuación del LH y la FSH. De hecho, hay pastillas que solo tienen progesterona y ya con eso suprimen la ovulación. Porque ya le expliqué que la progesterona ejerce feedback negativo tanto a nivel hipotalámico como hipoficiario. Por lo tanto, si yo inyecto progesterona a una mujer o si le doy una pastilla con progesterona, debería suprimir por feedback negativo tanto la producción de LH como FSH. Y si las concentraciones se mantienen constantes y relativamente a un nivel, ¿no es cierto?, estable y alto durante casi todo el ciclo menstrual, entonces claro que no puede haber ovulación. ¿Por qué? Porque está ejerciendo feedback negativo. ¿Sí? Entonces, estamos ya un poco pasados, entonces quiero avanzar rápido. Ya, no sé si queda claro o tienen más dudas o consultas. Ya, rápidamente quiero mencionar algunas cosas relacionadas a la fecundación. ¿Ya? Profe, se le pegó un poquito. ¿Se cayó? Ya, ya vuelvo a repetir. Eh, ya, entonces, rápidamente quería mencionar como algunos aspectos relevantes que tienen que saber del tema de la fecundación y del embarazo. Si ustedes se fijan en este gráfico que ven ahí, este gráfico que se ve aquí más o menos, alcanzan a darse cuenta de que salen abajo semanas, dice semana 1, 2, 3, 4 y después dice 40.
Entonces aquí me están hablando del embarazo. Si ustedes se fijan, se supone que la ovulación debería ocurrir más o menos al día 14, o sea que si fueran 4 semanas o 28 días en un ciclo regular, normal, de una mujer regular, la ovulación ocurre el día 14 en términos ideales, se supone que en ese día debería ocurrir la fecundación, porque el ovocito secundario no vive más de 24 horas en la trompa de falopio. Se libera por el ovario y no puede quedar dándose vueltas 5 días, ¿se entiende? Dura un rato y de ahí se muere. Entonces tiene que fecundarse en ese pequeño lapso de tiempo de 24 horas desde que se libera por el folículo. Entonces, si el día 14 ocurrió la ovulación, ese día debería fecundarse, ¿se entiende? Entonces, los días fértiles, ustedes pueden calcularlos en días cercanos al día 14. Entonces, yo le digo a usted, 3 días antes y 3 días después, uno dice, entre el día 11 y el día 17, por ejemplo, o el día 16, serían los días de mayor probabilidad de embarazo en una mujer que tiene un ciclo regular de 28 días, porque el día 14 fue el día de la ovulación, o sería el día probable de la ovulación. Entonces uno podría suponer que si se adelanta o se acorta un poco la fase preovulatoria, y entendiendo que el gameto femenino dura 24 horas máximo, entonces esos son los días probables donde podría haber embarazo. Y mientras más cercano al día 14, mayor probabilidad de embarazo habría si es que se tienen relaciones sexuales justo en ese día. ¿Ya? Entonces, si hay relaciones sexuales el día 14, el día de la ovulación, entonces, ¿qué ocurriría? Que se implantaría el embrión, o sea, se formaría un cigoto embrión, y ese embrión se implantaría el día 21, o sea, una semana después de la fecundación, el día 21, o sea, en plena fase secretora del endometrio o en fase posovulatoria. Entonces, la implantación ocurriría en la tercera semana o al finalizar la tercera semana. Entonces, en el momento que se implanta, si ustedes se fijan, la hormona progesterona y estrógenos comienzan a aumentar a todo nivel. Empiezan a aumentar. Y el cuerpo lúteo no se muere. ¿Por qué? Porque hay una hormona que se llama gonadotrofina coriónica humana o HGC, que es la típica hormona de los test de embarazo, que nos va a dar le va a dar la orden al cuerpo lúteo del ovario para que no muera, sino para que siga vivo y permanezca en el tiempo y de esa forma logre mantener el embarazo por lo menos el primer trimestre. Si ustedes se fijan, hay un pic cercano a la semana novena o décima de embarazo, que es como un poco antes del tercer mes, y de ahí comienza a caer la hormona gonadotrofina coriónica humana. Entonces, la gonadotrofina coriónica humana fue una hormona que le dio la orden al cuerpo lúteo para que no muriera el día 28, como lo hace normalmente, sino para que siguiera vivo para permitir el embarazo. Mientras se forma la placenta, en el fondo. La placenta se va a formar desde el día 1 de la implantación, que ya les dije que fue al finalizar la tercera semana del ciclo de una mujer. Pero la placenta va a empezar a ser plenamente funcional a partir como les dije, del tercer mes más o menos. Ahí vamos a estar con la placenta súper desarrollada, que es una estructura que se desarrolla a partir del mismo embrión y que en el fondo va a producir hormonas también. Entonces, si les preguntan por las hormonas del embarazo, obviamente tienen que mencionarme la HGC o hormona gonadotrofina coriónica humana, que también se conoce como somatotrofina coriónica humana, y tienen que mencionarme los estrógenos y la progesterona, que van a ser las hormonas que van a seguir aumentando durante todo el embarazo, siendo la progesterona la protagonista número 1 del embarazo, ya lo dije, pero los estrógenos igual van a ser relevantes porque tienen que colaborar al desarrollo de las glándulas mamarias, al fortalecimiento del músculo del útero, a cambios metabólicos que va a tener la madre, como retención de líquido, modificación de su circulación en general, para poder llevar el embarazo, ¿entienden? La HGC no es una glándula, es una hormona que se produce por el trofoblasto del embrión, por las estructuras celulares que van a dar origen a la placenta. Así que en el fondo es la placenta la que produce esta hormona gonadotrofina coriónica humana. La placenta sería un órgano endocrino y sí, tienen razón, podríamos asumirlo que es un órgano transitorio porque la placenta dura lo que dura el embarazo y después se bota. Así que tiene razón en ese sentido, sería como la placenta la estructura temporal.
Mientras la placenta funcione, se suprime el eje hipotálamo hipoficiario, por una razón lógica. Ya les expliqué que el sistema funciona por feedback negativo. Así que si la progesterona y los estrógenos suben a todo chancho durante el embarazo, a todo nivel, significa que estamos suprimiendo el eje hipotálamo hipoficiario para las gónadas. Así que lógicamente no va a haber funcionamientos ni ciclo sexual ni nada durante el embarazo. Un embarazo normal, obviamente, ¿ya? Profesor, un poco por malestar, Ya si voy a puede hablar. repetir cuál es el cálculo de los días fértiles, porque igual estaban un poco enredados con eso en el chat. El cálculo de los días fértiles se hace en torno al día 14. O sea que en el fondo, por ejemplo, recién les mostré esta diapositiva. El día de la ovulación les dije que ocurría el día 14 de un ciclo de 28. Si tenemos 28 días y el día 14 ocurre el día de la ovulación, usted tendría que descontar 3 días antes y 2 o 3 días después como los días de mayor probabilidad para tener embarazo, sobre todo si está cerca del 14. O sea, usted me dice el día 14, obviamente que el día 14 en una mujer regular está el máximo posibilidad de embarazo. Si usted me dice, profe, y el día 11, ya el día 11 estamos más alejados en etapa preovulatoria, pero igual existe una alta probabilidad. Usted me dice, profe, el día 5. El día 5 ya hay menos porque ya estaríamos en menstruación o finalizando la menstruación, ¿se entiende? Entonces, lo clásico en un ciclo regular de 28 días es que 3 días antes y 3 días después de la ovulación, aproximadamente, suponiendo que el día 14 ocurre la ovulación por el alza del LH, esos días son como los rangos probables para que haya embarazo, suponiendo que se mantiene sagradamente y rigurosamente el día 14. Usted me dice, no, profe, es que ahora la mujer ovuló el día 8. Si ovuló el día 8, se nos fue al tarro de la basura nuestro panorama. Yo estoy, o sea, nuestra idea de los días. Yo estoy diciendo, en un ciclo, en una mujer que se supone que se mantiene como reloj y que el día 14, independiente de que lo que coma, de los medicamentos que tome, de si truene, tiemble, lo que sea, el día 14 es el día donde ella ovula. Entonces yo digo con toda seguridad, ya, entonces entre el día 11, 3 días antes, y el día 17, 16, 17, 3 días después del 14 o 2 días después del 14, son los días de mayor riesgo, ¿sí? La hormona gonadotrofina coriónica humana ella se produce por sí misma. Es un factor propio y codificado en nuestros genes desde el momento en que nosotros nos formamos. Entonces, en el momento en que uno se implanta en el útero de la madre, se produce esa hormona. Lo producen las propias anexos embrionarios que forman la placenta y se va a producir casi durante todo el embarazo. Lo que pasa es que hay un alza grande durante el primer trimestre. Después comienza a decaer esa hormona y no es tan importante. Pero la gonadotrofina coriónica humana es la hormona fundamental durante el primer, junto con la progesterona, obviamente, durante el primer trimestre. De hecho, las mujeres que tienen pérdida los primeros meses del embarazo probablemente sea por algún problema con la gonadotrofina coriónica humana o con el endometrio que ellas tengan, ¿ya? Sí, gracias, Elizabeth. Entonces, ¿quién produce la gonadotrofina coriónica humana? ¿La madre? No, lo produce cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene desde el momento que nosotros nos formamos, tenemos dentro de nosotros mismos los factores tróficos para nuestro propio desarrollo. La madre aporta el vientre, los nutrientes, por así decirlo, el afecto, el cariño, la preocupación, pero los factores tróficos no vienen de la madre, vienen de nosotros mismos, porque cada uno es promotor de su propio desarrollo. Esto que estoy diciendo es casi filosófico existencial, pero sigue siendo válido desde el momento de la fecundación hasta el último día de la vida que usted tenga en esta tierra. Usted es responsable de su propio desarrollo. Las condicionantes ambientales y todo lo demás, claro que inciden, sí, pero está en nosotros esa fuerza vital, por así decirlo, o ese principio motor de desarrollo. Ya, entonces, si ustedes se fijan, estoy pasando de cortar ahora un tiempo. Lo importante es que se den cuenta de que la progesterona y los estrógenos aumentan durante todo el embarazo. Entonces, si ustedes se fijan, la hormona gonadotrofina coriónica humana, yo les dije que igual seguía presente, pero ya no era tan importante cuando pasábamos al segundo o tercer trimestre del embarazo, suponiendo que el embarazo dura 9 meses.
pero la progesterona y los estrógenos son las hormonas por excelencia del embarazo, fundamentales, y a estas hormonas habría que agregar el lactógeno placentario, como otra hormona también importante en el embarazo. El lactógeno placentario es la otra hormona importante del embarazo. Entonces, si ustedes se fijan, al final tenemos 4 hormonas que serían como las importantes del embarazo. La progesterona es una, los estrógenos es otra, la gonadotrofina coriónica humana es otra, que ya les dije que era súper importante, al menos durante las fases iniciales del embarazo. Y luego tenemos el lactógeno placentario, que es otra hormona, que casi nunca se pregunta o nunca se pregunta, pero para que tengan idea que serían esas 4. Entonces, una buena mnemotecnia para aprenderse las hormonas del embarazo es HELP, o sea, la mnemotecnia HELP. HELP significa H por gonadotrofina coriónica humana. Quiero anotarlo en el chat. Ah, lo anoté mal, ya, pero no importa. Pero HGC, estrógeno, lactógeno placentario y progesterona, ¿ya? Por eso le decía HELP. Entonces, ¿cuáles son las hormonas exclusivas de la placenta? Usted me dice, profe, la progesterona. No, pues la progesterona se produce también en una mujer normal que no esté embarazada. Las hormonas exclusivas de la placenta son el lactógeno placentario y la gonadotrofina coriónica humana. Esas dos son exclusivas de la placenta. La progesterona y los estrógenos son de la placenta, pero no son exclusivas porque se pueden producir cuando la mujer no está embarazada, ¿ya? Sí, una cosa son las hormonas del embarazo y otra cosa son las hormonas exclusivas o únicas de la placenta, ¿sí? Las hormonas de la placenta o del embarazo son esas 4 que les dije, ¿sí? Esas 4 que les dije. Pero si les preguntan por hormonas que solo las encuentro en la placenta o son exclusivas de la placenta, entonces tendrían que decirme que son el lactógeno placentario y la hormona gonadotrofina coriónica humana. ¿De acuerdo? Ya, hasta el momento estamos menos claros porque tengo que terminar. Quiero hablar de método anticonceptivo, no voy a alcanzar a hablar de todo, ya, pero al menos lo fundamental. Ya, entonces, rápidamente. Ya, rápidamente, chicos. Se supone que cuando llegamos al final del embarazo, aumentan el cortisol en la madre por producto del estrés. De hecho, eso es una de las razones por las cuales se pueden adelantar los embarazos. Entonces, en ese gráfico que les mostré, salía que las concentraciones de la hormona iban aumentando, ¿sí? Pero cuando llegamos al finalizar del embarazo, el mismo feto, el mismo bebé, más la misma madre comienzan a producir cortisol o la hormona del estrés, y así como la placenta comienza a envejecer también porque tiene un ciclo vital que cumplir, la placenta no va a durar, no sé, por 2 años. Genéticamente está determinada para que dure 38, 39 semanas, no más allá de las 40 semanas. Entonces, cuando la placenta ya está envejecida, también comienza a disminuir su síntesis de progesterona. Entonces, el cortisol más la baja de la progesterona hace que el útero comience a hacerse sensible a la oxitocina, que es una hormona producida por la neurohipófisis que provoca las contracciones del cuello del útero. Entonces, si ustedes se fijan, la hormona responsable del parto es la oxitocina, que se puede escribir con X o con C, ¿ya? Y esta hormona lo que hace es incrementar, ¿no es cierto?, las contracciones de la musculatura lisa del útero, porque la progesterona comienza a bajar.
Mientras haya progesterona alta, no va a haber contracciones, ¿se entiende? Por eso les dije que una hormona antiabortiva es la progesterona. En cambio, si yo le doy oxitocina a una hembra, no sé, pues de vacuno, una vaca que tiene, no sé, 2 meses de gestación, va a abortar a la cría, porque la oxitocina va a provocar que se contraiga el útero y se desprenda el endometrio. ¿Ya? Entonces, la oxitocina es la hormona del parto por excelencia, y ya les dije que aumenta porque disminuye la progesterona producto del envejecimiento de la placenta y por el cortisol circulante al finalizar el embarazo. Y una vez que se produce el parto, se supone que se pierde la placenta, por lo tanto, todas las hormonas que producía la placenta se pierden. Recuerden que la mujer tiene bloqueado el eje hipotálamo hipoficiario, así que ya no va a producir hormonas, ¿se entiende? Entonces, se pierden esas hormonas y comienza, ¿no es cierto? La oxitocina se produce, obviamente está en alta concentración, luego, inmediatamente después del parto, del nacimiento, ¿no es cierto? Tiene que venir la lactancia. Y en ese fenómeno de la lactancia, la oxitocina vuelve a tener un rol, porque la oxitocina va a permitir que salga la leche eyectada o expulsada por la glándula mamaria. La otra hormona que va a estar produciendo la leche es la prolactina. Entonces, en el parto, la oxitocina, y luego en la lactancia, la oxitocina y la prolactina, ¿de acuerdo? Súper rápido y simple porque no tenemos tiempo. Estoy pasando bien la hora ya. Ya, para ir cerrando entonces, y con esto termino, no más de 5 minutos voy a decir esto. Otra de las cosas que les sale siempre en la prueba, o que les puede salir, ¿no es cierto?, con cierta frecuencia, son los métodos anticonceptivos. No son más de una o dos preguntas, generalmente es una pregunta por común, ¿ya? Y la idea aquí es que ustedes sepan que existen formas de clasificar a los métodos según eficacia, según tipología, según reversibilidad o mecanismo. Entonces, a mí me interesa que sepan la reversibilidad, que es algo súper lógico, porque se refiere a que algo ustedes lo usan, se puede como revertir o no. Por ejemplo, si les digo que a alguien lo castraron, es como lógico que uno entiende que no puede, que ese método ya es irreversible. ¿Se entiende? O decir que a una mujer le hicieron corte y ligadura de las trompas de falopio. Corte y ligadura. Entonces me dice, ya, eso es más bien irreversible. Pero si yo hablo de cualquier otro método, condones, pastillas, qué sé yo, esos métodos son reversibles. Mientras se usen, provocan anticoncepción. Luego tenemos los mecanismos de barrera, donde ahí hablamos de los mecanismos, ¿no es cierto? Por ejemplo, de barrera naturales o quirúrgicos. De barrera significa que impiden la unión de los gametos. Si yo les digo a ustedes de barrera, y yo les digo, ya, ¿qué sería de barrera? Entonces usted me dice las pastillas. No, las pastillas no son de barrera, son métodos farmacológicos, igual que los implantes intradérmicos o el anillo vaginal hormonal, ¿ya? Los métodos de barrera son el condón o el diafragma, papuchón cervical, ¿no es cierto? O preservativo vaginal que le llaman, y también los espermicidas, porque son mecanismos que impiden la unión del ovocito secundario tozoide, ¿ya? De estos métodos, se supone que el único que prevendría algo de infección de transmisión sexual o ITS sería el condón. Los demás no. ¿Ya? De hecho, el condón sería como el único método de todos que prevendría con cierto éxito la infección de transmisión sexual. Claro que no en un 100%, ya por si acaso, pero en un porcentaje importante al menos. Otro método de barrera relevante es el dispositivo intrauterino, que sale como aquí aparte, ¿ya? La DIU hormonal o de cobre también se consideran de barrera porque son mecanismos que impiden también eventualmente la unión de los gametos, ¿ya? Bueno, de los métodos hormonales que les hablé de las pastillas anticonceptivas, ya expliqué el mecanismo de acción. Son anovulatorios, o sea, suprimen la ovulación. Les expliqué fundamentalmente las pastillas combinadas con progesterona, que es como el principal que les preguntan en la prueba. Y de los métodos quirúrgicos, quizás mencionar la vasectomía o corte de los conductos deferentes o ligamiento de los conductos deferentes, o la ligadura de trompas o oviductos en la mujer, que ambos son métodos irreversibles o parcialmente reversibles y son súper efectivos porque son métodos que cortan literalmente la estructura, entonces no pueden juntarse los gametos. De los métodos naturales quiero referirme a una pregunta que hizo una compañera, ya me habló hace un rato atrás del pH y todo demás. Esos métodos, el método del calendario, por ejemplo, es un método que considera los días, como yo le estaba contando recién, y que sería válido en una mujer regular 100%, y suponiendo que no hay alteraciones de la fase preovulatoria.
Entonces, la pregunta que hizo hace rato atrás una compañera, que no alcancé a ver ahí porque eran varias preguntas, hablaba algo del pH vaginal y todo lo demás. Cuando yo considero los días, es un método natural, ¿sí? Que es reversible. Si yo a ese método le agrego el pH de la vagina, o la secreción o densidad de la mucosidad del útero de la vagina, y le agrego la temperatura corporal, el método natural se torna altamente eficaz o efectivo. Llega a tener una eficacia incluso superior al 98% o 99%, casi como una pastilla anticonceptiva o mejor aún, ¿ya? ¿Por qué? Porque integra muchas variables. Cuando yo hablo de estas variables, yo hablo del método de Billings, que sería integrar a los días estos valores, estos variables que tienen que ver con el pH o con la secreción de la mucosa del útero o de la vagina, y eventualmente también la temperatura corporal, ¿ya? ¿Sí? ¿Les queda claro más o menos? No sé si tienen alguna duda o consulta. Entonces, ¿qué les pueden preguntar? Les pueden preguntar clasificar los métodos de barrera. Entonces, si a alguien le preguntan qué es el condón, obviamente que sepa que es de barrera, lo mismo que el diafragma, como les dije, o un dispositivo intrauterino. Si les preguntan por un implante intradérmico o subdérmico o las pastillas anticonceptivas, que ustedes sepan que son métodos hormonales que suprimen la ovulación o son hablan de los métodos naturales, acordarse de la lactancia como método natural, mientras una madre esté dando leche y no tenga la regla durante el periodo de cuarentena, ¿no? Primer mes o primeros 40 días, esta madre también va a estar protegida naturalmente mientras dé leche de la activación de su eje hipotálamo hipoficiario y por lo tanto de quedar embarazada. Ese es un método natural, la amenorrea de la lactancia que se llama. Y luego está el método del calendario que les dije, el método de Billings, que sería el calendario más estas variables de pH, secreción del moco y temperatura, y eso. Profe, están preguntando cuál disminuye el sangrado menstrual. Los métodos irreversibles sería efectivamente solo la ligadura de oviducto y vasectomía, irreversible o parcialmente irreversible. Y lo de los sangrados se disminuye con las pastillas. Todos los métodos hormonales suprimen las pastillas anticonceptivas, ¿ya? Así como a breve comentario, las inyecciones también, claro, efectivamente. A breve comentario, la temperatura corporal sube 0,5 grados de la temperatura basal cuando una mujer está en fase progestacional o fase secretora o fase luteal. Por lo tanto, la temperatura también es un indicativo de si alguien está en fase fértil o no. Por eso les dije que los métodos se van complementando. Está el hoy naus, que sería como solo de los días o días del calendario. Luego le pueden agregar en la secreción del moco cervical, que le llaman el método de Billings, pero también le podemos agregar la temperatura. Entonces, cuando ustedes tienen como un método que involucra temperatura, secreción del moco, pH, que junta el calendario y el Billings y el hoy naus, tienen el método, tienen el combo perfecto natural, ¿ya? Sí, el del billing se involucra solo el moco, pero también tiene consideración el de los días. Y efectivamente, como usted dice, el sintotérmico incluye moco y temperatura, pero yo estoy diciendo que eh, solo, eso, eso es como son distractores generalmente, porque no esperan que los estudiantes se aprendan de memoria como los métodos con su Profe, se le pegó nombre, un poquito. que, que no se aprendan los métodos con el nombre en sí. Lo que me interesa es que entiendan, es que si ustedes integran todas estas variables, porque el calendario por sí solo no vale mucho. De hecho, no vale, tiene muy poca eficacia. El calendario por sí solo, o el hoy naus, que es como el calendario básicamente. Si usted le agrega la secreción del moco cervical, que sería el de Billings, ahí mejora su eficacia, pero tampoco es tan eficaz. Por eso les digo que si se integra el pH, si se integra, ¿no es cierto?, la temperatura o el sino térmico, como usted dice, más la secreción del moco, y los días,
que es como una mezcla de todos los métodos naturales, calendario, Billings o Inhouse, sinotérmico, usted tiene el combo perfecto. El triple o del triple o el cuádruple combo perfecto natural. Ya chicos, eso sería porque no quiero abusar tampoco del tiempo. Así que van a hacer un descanso aquí y con esto sería la clase fundamental de hormonas, métodos y de ITS. La verdad es que de ITS no dije mucho, solamente quizás como para mencionar ITS, solamente mencionaría muy rápidamente que sepan al menos los agentes de cada, si yo les digo a ustedes SIDA o papiloma humano o herpes genital, que ustedes sepan que se trata de virus. Es como lo único, ni los síntomas, ni los signos, ni nada. Y si le dicen gonorrea, sífilis y clamidia, que sepan que es bacteria. Eso sería como lo único que yo les pediría o que alguien les podría pedir. En realidad, estas preguntas re poco posible que les salgan, ¿no? Muy, muy baja posibilidad. Hola, un momento, el recreo como de media hora a las 4:30. Eh, Voy a quiero hablar con decir, el ya Fernando. volví. Ya volví. Yo creo que, Eli, para ser respetuoso con el tiempo, yo creo que podríamos dejarlo a las 5:10 o 5:15. No Ya, sé. por esa hora, 5:10 empiezan a conectarse y partimos a las 5:15, sí o sí. Ya, me parece. 5:15 partimos materia. Ya, perfecto. Muchas gracias, profe. Gracias, Ya profe. chicos, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao, chao. Conecto al tiro. Chao. Chao, chao Elizabeth, chao Fernando, muchas gracias. Chao chicos, cuídense. Ya, perfecto. Voy a dejar todo muteado y no voy a cortar la llamada. La voy a tener ahí nomás hasta las 5:15. Ya, nos vemos.